Hola, buenas noches a todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros en este miércoles 19 de febrero del 2025. En este diálogo que vamos a iniciar, nos ha apoyado y nos seguirá apoyando en este momento el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, que con sus redes también nos apoya en la difusión y que han sido muy interesantes los diálogos anteriores que hemos tenido. Hoy vamos a tener un diálogo y para eso nos acompaña Ruth Rangel Bernal en este espacio. Hoy no pudo venir Alfonso, eh, este, Alfonso Hernández Barba. Hernández Barba. Sí, no, ¿eh? Sí, Ajá, Alfonso Hernández Barba no pudo estar con nosotros, pero qué bueno que está Ruth, bienvenida. Gracias. Qué gusto, ¿sí? Y está con nosotros también José Daniel López Hernández. El tema de hoy es los espacios monásticos, manifestación edificada del patrimonio cultural. Vamos a pedirle a Tita que por favor lea la semblanza de ellos dos, tanto de Daniel como de Ruth. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a todos los que se conectan en Facebook. Y bueno, les voy a leer un poco sobre José Daniel López Hernández. Él tiene la formación de licenciado en Historia en la UDG, una maestría en Historia de la Arquitectura en CUAT, ¿sí? Y posgrado en Curaduría en la ENSRIM. Tiene una experiencia como jefe de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Es académico en el ITESO y presidente del Seminario de Cultura Mexicana en Guadalajara y curador en museos como el de la ciudad y el del arte sacro. Su enfoque ha sido la difusión del patrimonio cultural a través de charlas, publicaciones y recorridos. Y Ruth Rangel Bernal tiene una formación en licenciada en comunicación del ITESO, es maestra en gestión cultural de la UDG y tiene un posgrado en políticas culturales de la UAM. Tiene una experiencia como académica del ITESO y es ex coordinadora de la licenciatura de gestión cultural. Además, es tutora en programas como el PECDA y miembro de la Red Universitaria de Gestión Cultural. Su enfoque es principalmente la formación de gestores culturales y vinculación entre academia y políticas públicas. Muy bien, pues Ruth, te damos la palabra para que iniciemos este diálogo con Daniel. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Tita. Pues bueno, es un honor ahora estar aquí como anfitriona en este Diálogos de la Gestión Cultural, en la que Daniel nos compartirás un tema muy interesante sobre el patrimonio cultural material. El Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO se une a este proyecto de Diálogos de la Gestión Cultural y ha formado, o juntos hemos formado un programa de 6 charlas que son muy valiosas para conocer cómo van las reflexiones en torno a la gestión cultural aquí en nuestro país y en los diferentes lugares y países en los que nos encontramos, ¿no? Esta es la tercera charla de 6 charlas que preparamos desde el ITESO y desde el Programa de Diálogos de Gestión Cultural y estamos muy contentos de recibirte aquí el día de hoy, Daniel. Entonces, sin más, pues te pasamos la palabra, te escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos y todas. Un gusto el haber pues recibido la invitación y la oportunidad de estar compartiendo en esta pues serie de temas que bueno se han preparado y que se han curado, ¿no? Como de una manera tan particular para sumarle a los diálogos de gestión cultural. Y pues sí, ciertamente voy a compartirles acerca pues un poco de la experiencia profesional, del caminar que ha sido en el ámbito de la difusión del patrimonio cultural edificado,
Y bueno, me quisiera concentrar particularmente en un caso de estudio, en un tema que he venido, pues digamos, como picando piedra por mucho tiempo. Y quiero tomar como referente o como elemento uno de los 5 monasterios que existen en la ciudad de Guadalajara, y me refiero al monasterio de Jesús María, que se encuentra, pues digamos, en un cuadrante dentro del primer cuadro histórico de la ciudad, dentro de lo que sería el centro fundacional, con características arquitectónicas muy particulares, ¿no? Que, bueno, además pensar que es un monasterio de monjas de clausura, fundado en 1722, pertenece a la Orden de las Monjas Dominicas, es el segundo que se construye en Guadalajara de esta orden religiosa. Y bueno, ahí lo que está viendo en pantalla es un poco, ¿no? De algunas panorámicas del contexto y de cómo quedó circunscrito, digamos, dentro de la traza de la ciudad, lo que en su momento de su fundación, digamos, fueron los límites o los linderos de la Guadalajara virreinal, y que ahora, pues evidentemente se han excedido, los han rebasado. El trabajo que he venido realizando particularmente con este monumento y bueno, con otros tantos, ha sido justamente pues en términos de su investigación, pero sobre todo de su difusión, y su difusión desde la perspectiva de que el patrimonio pues es ese vestigio edificado de un momento histórico muy particular de nuestra cultura, de nuestra historia, pero que no solamente es ese referente de ese pasado, sino que también en la actualidad viene a decirnos algo, ¿no? Y entonces a partir de eso es que he enfocado o he tratado como de combinar las áreas en las que, pues digamos, por ahí en mi inquietud, ¿no? Indago e investigo desde, por supuesto, la arquitectura, la historia y sobre todo la difusión de estos elementos. Entonces, bueno, eso ha llevado a la consulta de archivos, ha llevado a la reconstrucción hipotética de las diferentes etapas constructivas que ha tenido el monasterio, y de alguna manera, pues eso también ha permitido ligar con la propia historia que tiene nuestra ciudad de Guadalajara, muy a propósito del 483 aniversario que estamos celebrando de su fundación. Y parte de estos análisis, pues también me ha llevado a ver o a dar cuenta de la reconfiguración urbana que ha tenido precisamente la ciudad de Guadalajara a partir de las diferentes alteraciones en sus estructuras o en sus edificios primigenios que se han realizado. Un ejemplo lo vemos aquí en pantalla con esta traza que tenemos de cómo se seccionó la traza original del monasterio para dar paso a una calle, cómo el monasterio luego se convierte en un colegio, y cómo ahora la comunidad de religiosas, que además, eso hay que decirlo, sigue manteniéndose activa al interior de su monasterio, digamos, en este corazón de manzana que circuló ahí con el color amarillo. Y que, bueno, digamos que en su cara externa, pues pudiera camuflajearse con otras más de las fincas y de los locales comerciales que encontramos por Avenida Hidalgo. Pero lo interesante, o digamos lo que de alguna manera gira en torno a esto que les quiero compartir, es uno de los vestigios que de alguna manera pues está prácticamente en desuso en muchas de las comunidades religiosas, y me refiero particularmente a los coros. Y con coros no estoy hablando de el conjunto de personas que cantan, sino el espacio físico designado en los conventos de religiosas de clausura, es decir, las que no salen, porque quizá todos tenemos el referente de monjas enfermeras, monjas misioneras, monjas educadoras, que de alguna manera tienen vida activa. En el caso de este monasterio hablamos de monjas de clausura, que su vocacionamiento está orientado específicamente a la oración durante los diferentes momentos del día, marcado por la liturgia de las horas. Es decir, una comunidad cerrada, una comunidad que guarda una serie de normas y de reglas que pues les limita el trato con el exterior. Entonces, lo interesante es aquí cómo la arquitectura ha venido a resolver
esta necesidad de diferenciar el afuera con el adentro, un espacio sacro con un espacio profano. Pueden ver ustedes en el fondo de la imagen, tenemos dos grandes, pues digamos, como ventanales o, digamos, en términos más concretos, como dos grandes oquedades o dos grandes vanos que, digamos, como que cierran la parte de lo que sería el templo del conjunto conventual. Sin embargo, pues esto no es más que una división de dos espacios que vamos a denominar como coro bajo, que es este que vemos con este enrejado, y este tiene una función muy particular con una reja doble. Si ustedes se fijan aquí, ya estamos en el interior y podemos visualizar lo que sería el altar de la iglesia. Este espacio se destinaba exclusivamente para que las religiosas que viven al interior de este convento, de este monasterio, pudieran asistir a las celebraciones religiosas sin mezclarse con la gente, sobre todo sin ser vistas, es decir, manteniendo y guardando la clausura. De ahí que la disposición de las sillas que ustedes pueden ver, pues están orientadas de frente hacia el altar. Pueden notar la diferencia de la vista que tenemos de afuera hacia adentro y el contraste que tenemos de adentro hacia afuera, sobre todo con el uso de las rejas, de estos grandes portones que de alguna manera limitan la vista, pues digamos, de los curiosos, ¿no? Ahí podemos apreciar el tema de las rejas dobles, la composición y la disposición pensada sobre todo para diferenciar y para mantener esa distancia que hay, digamos, del mundo profano, del mundo del siglo, a esta clausura que se vive al interior del monasterio. Evidentemente, pues a través de las chapas, de las cerraduras y de todo este conjunto de elementos que de alguna manera están orientados o pensados en la salvaguarda de la clausura. Otro elemento muy interesante es lo que se conoce como la cratícula, que es esta pequeña oquedad que se encuentra en el muro y que la función que tiene es para que desde adentro la religiosa pueda arrodillarse, abrir esa pequeña ventanita. En el interior, estas pertenecen a conventos de la ciudad de Querétaro, solo las puse de manera ilustrativa, pero son espacios bellamente decorados, ornamentados, porque es ese espacio por donde el sacerdote desde la parte del templo se acerca a entregarles la comunión. Esto refrenda todavía más el sentido de la distancia y la diferenciación del afuera con el adentro. Es importante destacar cómo quizá por este mismo vocacionamiento de la comunidad de clausura, y de mantenerse de alguna forma como alejadas de esta realidad cotidiana, pues les ha permitido también el mantenimiento y la conservación de gran parte de su acervo, tanto artístico como cultural, como arquitectónico, prácticamente como se construyó en el siglo XVIII, es decir, 1722. Podemos ver ahí los pisos de barro, podemos ver las nervaduras, los altares interiores y toda la disposición de elementos diseñados o pensados para el desarrollo de las actividades del culto propiamente de las religiosas. Bajo esa alfombra verde se encuentra la cripta de las religiosas, porque otro elemento importante a destacar es que las religiosas profesaban para vivir en el convento, pero también para morir en el convento. Y una vez que fallecía alguna de ellas, luego sus restos eran trasladados a esta osario, es decir, lugar donde se depositan los huesos, para, pues digamos que permanecieran en ese espacio. En esta ilustración realizo un corte transversal para que podamos, pues de alguna manera, ver cómo está orientada, digamos, este espacio de lo que sería el osario y donde descansan los restos. En contraste, también tenemos lo que denominamos como el coro alto, es decir, la reja superior que veíamos al fondo, que tiene otra función totalmente diferente. El coro bajo es exclusivamente para participar de las celebraciones litúrgicas y en el coro alto tenemos el rezo de la liturgia de las horas, es decir, el espacio donde esta comunidad de religiosas se congregan para a lo largo de todo el día, laudes, vísperas, tercia, nona, maitines, el ángelus, pues de alguna manera desde sus constituciones de las dominicas, pues es la santificación del día y el pedir, ¿no? Constantemente. Entonces, encontramos también un espacio que está diseñado, pensado y organizado específicamente para que la comunidad se pueda reunir, se pueda congregar en torno, pues, a la imagen de la Virgen del Rayo, que también aquí se desprende otra cuestión muy interesante que nos lleva a ligarlo con una de las tradiciones de mucho raigambre aquí en la ciudad de Guadalajara. Y esto es a partir de una
pues digamos, como suceso muy particular en donde hay la caída de un rayo, lo digo de manera muy rápida, ¿no? Y que entonces, después de quedar la imagen chamuscada, chicharrada de la Virgen del Rosario, días después, específicamente un 18 de agosto de 1813, la imagen se renueva de una manera milagrosa, dando pie a una nueva advocación de la Virgen, conocida como la Virgen del Rayo, y que entonces, de ser un templo del centro histórico donde tiene una afluencia muy poca, porque ya no hay vecinos, sabemos que para el caso de Guadalajara su centro histórico es meramente comercial, ese 18 de agosto la gente se congrega para una costumbre muy particular de la expresión de la fe popular, que es la bendición de las campanitas. Y bueno, es ahí un poco, ¿no? De cómo se realiza el proceso y cómo se escucha el tañir de las campanas de fondo, en donde justo pues es parte de esta manifestación cultural y de la tradición que se realiza aquí en la ciudad. Otro elemento interesante lo forma la tribuna, que era un espacio, si ustedes lo observan, muy cercano al altar principal, para que las religiosas de mayor edad o las jóvenes novicias pudieran estar eh, presentes, digamos, como en primera fila observando la misa, ¿no? Y bueno, la comunidad el ejercicio, pues, de sus funciones cotidianas, además tienen otro elemento muy particular bueno, yo lo puedo distinguir, que es precisamente ser custodias del patrimonio. Quizá ellas no se conciban como tal. Sin embargo, el que ellas habiten este monasterio, el que lo defiendan, el que lo mantengan, el que le den, digamos, como este uso continuo y que le ha permitido mantenerse en pie, a diferencia de otras comunidades religiosas. Les decía que en Guadalajara tuvimos 5 monasterios virreinales, como es el caso de Santa Mónica, que ahora únicamente queda en pie el templo. El convento se perdió por completo, la Orden de las Agustinas desaparece de aquí de Guadalajara. Sus coros, pues queda solamente, digamos, el recuerdo o el cascarón, ya no tiene el enrejado, ya no tiene el uso, puesto que ya no hay una comunidad religiosa. Está el templo de Santa Teresa, que también tenía su propia comunidad de religiosas de clausura, evidentemente con el uso de sus coros, coro alto, coro bajo, mayormente decorados. Nos habla también de un contraste muy marcado con esta comunidad, y que pues también al desaparecer ya el convento y al mudarse, huyendo quizá del furor del centro tapatío y del ruido y de la contaminación, pues queda solamente el vestigio del templo, que también cae en desuso los coros, ¿no? Además, bueno, de esta reja bellamente decorada. Otro de los espacios que aún mantiene, pues digamos, como esta vida en su interior es el conocido Templo de Capuchinas, que al tratarse de clarisas y de clarisas capuchinas, la configuración espacial cambia y en lugar de encontrarnos el coro en la parte posterior, como lo veíamos para Jesús María o Santa Teresa o Santa Mónica, aquí la encontramos en un lateral al altar, como lo pueden observar aquí, y con la reja dispuesta. Ahora, por seguridad, se han limado los filos, pero podemos ahí alcanzar a apreciar estas puntas afiladas que de alguna manera pues hacían desistir al curioso, ¿no? Que quería posar ahí sus ojos en la clausura. Alcanzamos a ver parte de lo que sería la sillería del coro. Y otro también ya desaparecido es otro convento también de dominicas, Santa María de Gracia, que pues dado la traza y la apertura de las nuevas calles de la ciudad y la modernización que viene a partir de la mitad del siglo XX, pues se hace una mutilación completa del espacio, quedando únicamente una parte mínima del templo, pierde sus coros, pierde el convento y bueno, queda solamente una parte, digamos, mínima de lo que sería la iglesia conventual, y que aún se mantiene en pie justo a un costado del Teatro Degollado. Pero bueno, esto en realidad nos da cuenta, digamos, los coros de Jesús María, pues esta acción que yo les platicaba, ¿no? De este grupo que quizá al día de hoy pueda sonarnos totalmente anacrónico, que se decida por libre ejercicio de su voluntad el hecho de decidir hacer una renuncia al mundo, vivir en comunidad y vivir en clausura. Entonces, estos espacios que han sido pensados y diseñados para pues de alguna manera con una finalidad litúrgica,
yo los he abordado o he intentado revisitarlos desde un elemento de vestigio cultural, evidentemente como patrimonio, pero también como un elemento de difusión, no solamente de la historia y del pasado, sino también parte de la cultura. Y en este compromiso, bueno, ahora lo hago de manera institucional con el cargo que tengo en Secretaría de Cultura, digamos, en la difusión de esta riqueza patrimonial que tenemos no solo en la ciudad, sino en el estado. Pero lo más destacado, pues, es el pensar cómo este grupo de 13 religiosas, algunas ya de edad muy avanzada, pues digamos que con su vida al interior de este monasterio, pues siguen manteniendo, siguen conservando y sobre todo siguen pues guardando este legado que no solamente hablamos desde la fe, sino lo hablamos desde el patrimonio cultural edificado. Y eso pues me ha permitido también de alguna manera como explorar otras manifestaciones en torno a la difusión del patrimonio, desde los recorridos, desde las charlas, desde las conferencias, desde el revisitar otros espacios de la ciudad que podrían estar, pues digamos, como en el olvido o en el desuso, pero que el congregar a las personas, el invitarlos, decíamos al inicio de la charla, ¿no? Así como pie a tierra, como así muy, muy a ras de piso, el justo, ¿no? El darnos cuenta de aquellos espacios en los que cotidianamente transitamos y recorremos, pero que a lo mejor con el trajín de la vida cotidiana, pues pasamos por alto y sobre todo no es solamente el que los ignoremos en su existencia o en su edificación, sino la repercusión que eso tiene en términos de la conservación. Y bueno, esto también ha llevado a generar publicaciones, a generar investigaciones, es decir, tratando como de, por los medios posibles, ¿no? El poder ejecutar esta difusión del patrimonio cultural edificado y que eso evidentemente pues lo ha ligado con una labor de gestión, desde lo más básico en términos de logística, el acceso a los espacios, la difusión y el hacerlo desde los distintos frentes. Algo que también me ha quedado pues digamos muy, muy claro en este caminar ha sido que esto se trata de una labor compartida, que se trata de una labor interdisciplinaria en la que distintos actores, instituciones, organismos, mientras conjuntemos labores y conjuntemos esfuerzos, podemos lograr la defensa precisamente de nuestro patrimonio, que quizá partimos de un lugar muy sobado o de una frase muy sobada en lugar común, esto de que no se ama lo que no se conoce, pero lo cierto es que una vez que las personas, aunque sean pequeños o numerosos grupos, pero se encuentran de frente con estos elementos patrimoniales, pues de alguna manera los lleva precisamente a esta reflexión. Pues con esto era para abrir boca, para abrir charla, tirar ahí algunas líneas que espero puedan ser de su interés y pues a sus órdenes. Muy bien, Daniel. Pues le vamos a ceder la palabra ahora a Ruth para que si hay algún comentario por ahí, por favor, Ruth. Tu micrófono. Gracias, gracias. Muchas gracias, Daniel. Me llama mucho, bueno, muy interesante esta exposición que nos haces de este tema del que eres experto y me llama mucho la atención esta diferenciación que haces entre el afuera y el adentro de un edificio que es patrimonio histórico, lo que pasa entre la vida, digamos, profana y la vida privada de un edificio de esta naturaleza y que, como bien dices, los que vivimos aquí, pasamos por ahí de manera cotidiana, muchas veces no nos imaginamos lo que está pasando al interior de estos edificios que pues tienen historia, y que son un legado de los tapatíos y de los mexicanos, pues, ¿no? En este sentido, mi pregunta, bueno, me gustaría lanzar una primera pregunta y luego ver si hay preguntas de quien nos está escuchando, pero una primera pregunta tiene que ver con preservar el patrimonio de una manera tan íntima.
Es decir, hay muchas partes de estos monasterios y de estos conventos que no están a la vista de la gente, ¿no? Entonces, por supuesto que se preservan a través de la investigación, como tú nos dices, se difunden y de las rutas que ustedes hacen o que hacemos los gestores culturales se difunden, pero por fuera. Pero ¿qué pasa con la riqueza que hay adentro? ¿Cómo conocerla a través del trabajo como el que tú haces? ¿Qué nos puedes Sí, decir de esta primera gracias. Mira, provocación? lo pienso en dos términos. Me llama mucho la atención la palabra que utilizabas como íntimo y, y ciertamente por eso destacaba y por eso las ponía, aunque pues al ser de clausura son muy reacias a la foto y a salir. Pero a mí me llama mucho la atención cómo, claro, uno se acerca desde la investigación y desde la difusión y el patrimonio y tal, se acerca a ver el edificio como objeto de estudio sin considerar que para ellas es su casa. Entonces, evidentemente, si a mí mi casa tengo una humedad, pues voy a correr a repararla. Si a mí mi casa se me despostilla una pared, pues voy a correr a enjarrarla. Es decir, lo que uno pudiera concebir como este espacio así de características de monumento, casi museo, para ellas es el entorno en el que habitan de manera cotidiana. Eso me parece también que le da un significado distinto al elemento, porque entonces ellas la ven como casa, como su espacio, pero además por su vocación de clausura, como su mundo, porque esa es la representación Claro. del mundo que conocen y en el que interactúan. Entonces, eso verdaderamente cobra otro valor totalmente distinto de lo que los patrimoniólogos podríamos decir, ¿no? De, ay, la piedra y conserven y hagan, ¿no? O sea, ellas hablan de su hogar, de su recinto, de su espacio en el que conjugan la vida cotidiana, pero además también conjugan, pues, la manifestación de su propia vocación. Eso por un lado. Y por otro, en cuanto al patrimonio, a las cosas que hay en el interior, justamente en ese afán de difundir, fue que presenté la propuesta de realizar, digamos, como una especie de museíto con unas piezas maravillosas que ellas tienen, que también ahí, otra vez vuelvo al ejemplo que daba, ¿no? Para ellas eran los objetos de su culto cotidiano. Voy a poner un caso muy particular, una colección de niños Dios de bulto pequeño, que tienen como tradición otorgar a las novicias que llegan, de las que fallecen, se lo entregan y queda como en esta custodia o en este cuidado. O sea, es ese legado justamente del que hablamos y que entonces para ellas pues forma parte, digamos, de sus objetos cotidianos, pero que ya a la luz de el arte, de la escultura, de las tallas, de todo ese asunto, pues estamos hablando de unas obras de arte magníficas, ¿no? Entonces me permitieron y por ahí también ha sido mucho del desarrollo profesional la creación de museos de órdenes religiosas. Y eso me ha llevado a, pues tal cual, ¿no? De los fundadores o las madres fundadoras o los padres fundadores de determinada congregación o orden religiosa, pues hacer estos museos que de alguna manera muestren esta riqueza al público en general, esto de lo íntimo que tú hablas, pues de alguna manera que se abran las puertas y que se conozca este legado y este vestigio que, insisto, para las comunidades son objetos devocionales o de uso cotidiano, pero para los que estamos afuera, pues representan un legado artístico y patrimonial de un valor enorme. Bien, pues no sé, Sergio, Tita, si tengamos algunas preguntas ya por ahí, si no, yo puedo continuar este, Sí. este diálogo. Pues, No sé, Tita. sí, denme un segundo para que ahora sí ya me pueden escuchar los que están en Facebook. Pues ahorita nada más es que quería decirles que les están mandando saludos. Betty Cepol, está también Óscar Alejandro Chávez mandó saludos y estamos conectados o nos hemos reportado conectados desde Querétaro, desde Oaxaca y desde Tijuana también. Quien se quiera reportar también desde dónde están conectados, adelante. Y si tienen preguntas, también adelante.
Muy bien. Bueno, pues entonces, Sergio, ¿tú quieres No, decir no, algo? adelante, adelante, adelante. Yo al A final. mí mientras te escucho, también me surge otra pregunta, este, que me parece muy interesante esto que dices es su casa, ¿no? Es su espacio, pero al mismo tiempo, pues a través de estos esfuerzos, como las investigaciones y los museos, pues buscamos visibilizar y difundir el patrimonio. ¿Cómo podemos eh, lograr que este patrimonio sea comprendido y sea apropiado por las nuevas generaciones? Porque finalmente tú mismo lo decías, pues el patrimonio es nuestra memoria y es lo que somos, lo que nos permite comprender quiénes fuimos, lo que somos ahora y finalmente lo que seremos el día de mañana, pues, ¿no? Y un patrimonio deja de ser tal cuando no se va como reconociendo, también lo decías, no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que las nuevas generaciones se acerquen a estos espacios religiosos en un tiempo donde la religión pareciera de repente en nuestras generaciones nuevas quedar un poco de lado? No sé si es correcto decirlo así. Sí, mira, y creo que en ese sentido, como maestros universitarios, que pues tenemos el vínculo directo con las y los jóvenes, nos da la oportunidad justamente de ser testigos de esto de lo que hablas, ¿no? Digamos, una desacralización, por ponerle un término, ¿no? No creo que sea el más correcto, quizá sea más una sociedad más laica, creo que ese es el que aplica mejor, una sociedad más laica en la que justamente el esquema de las creencias y de la profesión de un credo, de una fe, pues pareciera algo anacrónico. Si esto le sumas una vida de clausura, en donde justo pareciera que en el mundo cotidiano nos lleva a estar en el afuera todo el tiempo, ¿no? En el ruido, en el desconcierto, en el ser casi agredido siempre por nuestro entorno, pareciera algo totalmente fuera de contexto, algo que no encaja o algo que no responde a un tiempo actual. Sin embargo, yo no sé si sea una visión muy romántica y si la es, lo asumo y me asumo como un romántico. No tengo problema con eso, casi rayando en lo cursi, en el sentido de que es quitar esa percepción de que los jóvenes tienen rechazo, o los jóvenes no quieren. Distinto es que no profesen y eso es muy respetable, pero el acercarlos a este tipo de manifestaciones que les habla de un modo de ser y de vivir y ligarlo, no sé, algo mucho de lo que hago cuando llevo grupos de jóvenes, es hablar, por ejemplo, del papel de la mujer en la época virreinal, del deber ser de la mujer y de cómo entonces allí encontramos toda una raigambre así acendrada, enquistada, que ha sido tan complejo desmantelar para que ocupe un posicionamiento de protagonismo la mujer dentro de la sociedad. Y entonces hablamos de, pues, por supuesto, ¿no? En una ciudad barroca, con una cosmovisión que lo que buscaba era la transmisión y el asegurar que la sociedad estuviera tal como estaba reproduciendo lo que se hacía en España, pues por supuesto que estos mecanismos iban a funcionar. Y entonces, justo estirar otras líneas, ¿no? O sea, ya no desde la devoción, evidentemente, ¿no? Ya no desde la profesión de la fe, sino desde el análisis de un contexto y que les permite el pasado hablarles de su ahora. Y algo bueno, yo creo mucho o trato pues de aplicar en la medida de las limitaciones personales es este asunto de que desde la pedagogía ignaciana tenemos, ¿no? El ser mistagogos, es decir, cómo generar en el otro este deseo por conocer, por aprender, por entender y de alguna manera por transmitir también. Entonces, yo la verdad es que he intentado como cruzar ese paradigma o ese estigma que tenemos con relación a los jóvenes de que no quieren, no saben o no les interesa y que entonces, pues
lo hago, ¿no? Y quizá te digo, a lo mejor de una visión muy de uno a uno, o muy de decir, a ver, bueno, empezamos con un grupito y luego otro grupito y tal, pero entiendo que eso va generando, y ahí es donde te digo que quizás sea una visión muy romántica, estos aliados, aliadas en la defensa del patrimonio, porque entonces conocen, difunden y además más adelante lo recuerdan, lo proponen, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, yo la verdad es que sí, sí, sí le sigo apostando a generar estos espacios de encuentro, ¿no? Claro, a veces hay rechazo, a veces hay desconocimiento, pero finalmente creo que queda en nosotros, los que llevamos quizá ya un poco más de camino recorrido, el generar estos espacios para que ellos se encuentren con esto, ya no de quitarles el paradigma a ellos, sino de quitárnoslo a nosotros, de que no saben, no entienden, no pueden, no quieren o no les interesa, ¿no? Entonces creo que es una apuesta a la mejor muy, muy mínima de uno en uno y quizá un camino muy largo, porque al final creo que así es la educación, pero también creo que es el más certero y el que mejores resultados, quizá muy a largo plazo, pero los da. Y al menos Sí, eso creo y creo que eso nos tiene la educación, ¿no? Si no, sí, vámonos a vender churros o alguna otra cosa. sí, bueno, una de las apuestas de la gestión cultural es justo trabajar en estos procesos de largo aliento, ¿no? Creo que estamos como muy acostumbrados a trabajar en proyectos que quieran resultados inmediatos y muchas veces este tipo de proyectos de largo aliento ni siquiera vamos a poder ver los resultados, tal vez nosotros, pero seguramente que dejarán la mesa puesta para que pueda seguirse preservando nuestra historia y nuestro patrimonio, ¿no? Porque finalmente estos edificios eh, patrimoniales nos hacen entender quiénes somos, como decía, nuestra cultura, ¿no? Y creo que en esta profesión, porque yo te veo como gestor cultural cuando me dices de repente, me veo alejado, y yo digo, no, pues es que eso se hace en la gestión cultural, y yo entiendo, yo creo que este entendimiento de nuestro legado, de nuestro patrimonio, es muy útil para la gestión cultural. Tú ahorita nos estás hablando de acciones concretas que estás realizando para que estos espacios con historia, con memoria, que son parte de nuestro legado, más que sitios turísticos, sean lugares de reflexión pues, comunidades, pues, ¿no? Y yo ahorita mientras te escuchaba, durante tu charla, tú hablaste de más acciones. ¿Podrías desglosar con más detenimiento estas otras acciones que realizas, no solo con jóvenes, sino con otros públicos pues para la difusión del patrimonio, Claro, mira, específicamente de los algo, espacios monásticos? claro, algo que marca mucho esto de lo que hacemos es enfrentarnos con la falta de apoyo y de recursos. Y eso nos hace administrar otro recurso, que es el de la imaginación. Y desde ese recurso, pues como que uno va buscando otras vetas donde picar piedra y otros medios, ¿no? En alusión a lo que preguntas, si hacemos así como listado, pues va justo, ¿no? Desde estos recorridos, nada menos ahora con motivo del aniversario de la ciudad, organizamos una serie de recorridos. Por ejemplo, hubo uno que hicimos la semana pasada en el barrio de Analco, uno de los barrios indígenas de Guadalajara. El que sigue, el día de mañana, estaremos visitando Mezquitán, también otro barrio indígena, y que entonces, justo como el acercarnos al consumo, voy a decirlo así, ¿no? Popular, ya no hablarle al ámbito académico, no por segregarlo, sino porque pues ellos ya saben y ya conocen, sino cómo hacer esta reformulación de los contenidos asequibles para el avanzado y para el neófito. O sea que lo mismo, porque eso ha sido muy grato, ¿no? Ver en los recorridos
que va gente de todas las edades, de todas las formaciones, pero que hay un interés común, que es el conocimiento de la historia y de los vestigios de los espacios que les son, digamos, como comunes. Y también esa ha sido otra acción muy bonita del trabajo en los barrios, porque entonces es revelarles porque hay una reconfiguración también de los barrios, hay que decirlo, ¿no? Lo que en su momento los barrios eran espacios de vivienda tradicional de generación en generación, ahora con la reconfiguración de las familias ha hecho también que muchos abandonen estas grandes fincas que ya no responden a las familias de 10 o 12 integrantes y que entonces ha venido, ¿no?, a convertirse en vivienda multifamiliar y que entonces la llegada de gente ajena al barrio ha hecho o ha contribuido a la pérdida de la identidad y evidentemente, ¿no?, a rasgar parte de este tejido que hay de comunicación y de aprecio por el espacio. Entonces, con estas acciones de llevar a los lugares, a los barrios tradicionales, a los entornos, a hablarles de su patrimonio, de su vestigio, de su historia, de sus tradiciones, de lo que los ha conformado, de alguna manera hablamos a la creación de este sentido de pertenencia, de decir, yo soy oriundo del barrio de tal, yo soy oriundo de otro este espacio, ¿no? Y entonces de ahí me parece también que es una de las labores que invita a cuidar y a conservar aquello con lo que nos sentimos identificados, aquello con lo que sabemos que nos define de una manera de ser y de estar muy particular, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Otra ha sido apostarle también mucho a las publicaciones. Eso también hay que decirlo. En tiempos digitales es una labor titánica sacar un libro impreso, pero justo vamos mucho hacia la parte de que quede el objeto, ¿no? Que quede el objeto que pueda ser manipulado, que pueda ser regalado, que pueda ser traspasado, que pueda ser... Y en eso también otra de las acciones ha sido la vinculación con las distintas instituciones, ¿no? He encontrado desde la Benemérita Sociedad de Estadística y Geografía del Estado de Jalisco el trabajo que hay con las instancias oficiales, como lo es Secretaría de Cultura Jalisco o Cultura Guadalajara, el propio Seminario de Cultura, ¿no?, que ahora tengo la gran dicha y honor de poder presidir, y que entonces encontrar estos otros actores que de alguna manera los une el mismo interés y que pues es desde pasar la charola, ¿no? Pasar ahí el cepo de las monedas hasta justo lo que decía, ¿no? Cómo con el recurso limitado poder generar acciones que permitan la difusión. Y no solo hablo de patrimonio monástico, ¿no? Hay un gran arquitecto en Guadalajara, heredero de la escuela que se hace en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, el arquitecto Alejandro Son, formado por Matías Geritz y formado por todos estos maestros que vienen de Europa, traídos por Ignacio Díaz Morales y que los forma con las ideas de la Bauhaus, y que entonces Alejandro Son sabe entender muy bien el uso del concreto y de la ingeniería y de tal, y que entonces, claro, hicimos una exposición y fue muchísima gente y visitaron el Museo de la Ciudad y tal, pero en medio de eso yo decía, ajá, pero es la gente que ya conoce al arquitecto, que ya sabe lo que es y que ya identifica sus obras. ¿Cómo atendemos a los que no saben nada de él y a los que no han tenido ese vínculo? Entonces, la idea fue crear un taller infantil. Y entonces descubrimos que Alejandro Son trabajaba mucho con las formas geométricas, pues partimos del origami para que las niñas y los niños tuvieran la oportunidad de manipular un papel, formas geométricas, luego pasamos al tangram, luego hicimos una historieta, es decir, fuimos de lo general a lo particular para luego aterrizar ya en el desarrollo de la obra del propio arquitecto, ¿no? Y luego, claro, cuando ellos se identifican, ay, claro, pues es que ese edificio, yo lo vi cuando me llevan a la escuela y cuando, es decir, vamos desde lo muy elaborado, como insisto, puede ser una exposición muy bien curada, muy bien montada, con, digamos, un recurso, hasta acciones de una hoja reciclada de papel, ¿no? Es decir, intentamos desde los distintos frentes
atender estas diferentes manifestaciones. También en Seminario de Cultura tenemos una estación, un programa de radio que lo hemos mantenido en una labor titánica. Sabemos también lo que ahora las personas ya poco se acompañan del radio hablado. A mí todavía al formarme con mis abuelos me tocó en el día a día estar con la compañía de la radio hablada y que entonces pues le hemos apostado desde ahí y claro, le hablamos a un público ya cautivo, pero eso nos ha hecho también el voltear a ver el otro consumo y me refiero particularmente a los podcasts. Entonces de ahí brincamos al podcast, ¿no? Es decir, tratamos pues como de atender, ¿no? Desde los diversos medios de consumo cultural de las personas y de los medios electrónicos también, que de alguna manera pues como atender desde los distintos frentes, ¿no? Entonces, son algunas de las acciones que realizamos. Y también decía otra que me parece, o he descubierto, pues, el valor que es la interdisciplinariedad, el trabajo colegiado, el trabajo colectivo, no solamente con colegas de las mismas profesiones, sino abordados desde otras profesiones y otras miradas. Y eso también el descubrir cómo enriquece el conocimiento y la difusión, pues se ha demostrado, ¿no? En el, digamos, el gusto y el interés del público en general. Entonces, pues de alguna manera es así como un panorama, ¿no? Quizá muy somero, pero de algunas de las acciones que se realizan para este ejercicio de difusión. Sí, a mí No sé si por el público hay alguna intervención, Tita. No, aún estamos, no, aún vamos bien. Ah, No bueno. nos has hecho ninguna Ok, pregunta. muy no, no bien. han hecho ninguna. Ok, pues adelante, Ruth. Sí, a mí me parece pues una labor titánica esta que están haciendo para lograr como un equilibrio entre esta preservación del patrimonio para el que trabajamos los gestores culturales y la combinación que hacemos para que este patrimonio pues de alguna manera eh, cumpla o satisfaga las necesidades y dinámicas de las comunidades que lo habitan, ¿no? O sea, ahorita mientras hablas y nos platicas todo lo que hacen, las estrategias que siguen con radio, podcast, rutas culturales, publicaciones, talleres para niños, eso me resultó muy interesante, exposiciones. em, yo me preguntaba, por ejemplo, bueno, me vienen a la mente ejemplos como el Cabañas, como la misma Casita Clavijero, como el mismo Museo de la Ciudad, ¿no? Que definitivamente hacen toda esta labor de acercar el patrimonio, de difundir el patrimonio, de hacer que la gente conozca y por eso mismo pueda defender, preservar, actuar con relación a este tema, ¿no? Y regresando un poco al espacio de los espacios monásticos, yo me pregunto cuál es la relación que tiene la comunidad vecina con estos espacios. Em, ¿Tienen ustedes alguna respuesta a esta pregunta? ¿Cómo la viven? ¿Cómo se relacionan con estos espacios? Fíjate que te contesto con algo de historia. En una de las crónicas que revisé para la investigación, eh, y bueno, hacer paleografía, ¿no? De textos del 18 con letras así, muy garigoleada y tal. Y entonces en uno de los textos me encontraba que cuando pues eran órdenes mendicantes, es decir, que vivían de la caridad, que cuando pasaban hambre o tenían alguna necesidad o había pues sí, la necesidad de algún recurso, ya sea en especie o en dinero,
había una campanita que tañían exclusivamente, estoy hablando del siglo XVIII, y entonces los vecinos, las vecinas del barrio, atendían ese llamado de la comunidad y les acercaban bastimentos, alimentos, algo que lo que requiriera, ¿no? Insisto, hablo siglo XVIII. Pero ahora ver cómo estas comunidades quedan insertas dentro de un espacio que ya no es habitacional, porque el centro histórico, al menos el de Guadalajara, ya no es habitacional, es totalmente comercial y a las 7 de la noche aquello está totalmente despoblado porque no hay la población es flotante, Ujú. llega, trabaja, consume y se va. Entonces, el ver esta vinculación que la comunidad religiosa tiene con la comunidad aledaña es muy particular, porque pareciera que este mismo fenómeno de la campanita que tañen, aunque ya no la tocan, sigue funcionando o activándose de esa manera. Para su manutención ha sido necesario el que rompan un poquito la clausura y entonces se dediquen a la elaboración de pan y eso les ha vinculado no solo con la comunidad inmediata, sino con un entorno mucho más amplio porque entonces los que queremos comer empanadas en Cuaresma, sabemos que un lugar obligado de visita es el monasterio de Jesús María, porque las monjitas dominicas en su cochera venden las empanadas. Cuando queremos consumir roscas rellenas, sabemos el 6 de enero, sabemos que vamos al monasterio de Jesús María. Cuando queremos comer pan de muerto en todo el año, hay que decirlo, porque lo fabrican todo el año, sin levadura, sino con de pulque para que haga el proceso de fermentación, un poco como masa madre diríamos, y aromatizado no con esencias artificiales, sino con las flores de azahar de los naranjos que están en su patio, pues uno va ahí, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Porque entonces es una nueva manera de vincularse con su entorno inmediato y de ganar este reconocimiento, este apoyo y esta conexión y este nexo entre las personas y entre su propia comunidad. Es decir, lo que pudiera parecernos anacrónico, como lo decía en un inicio, pues es algo que se va renovando en el día a día y va teniendo la cotidianeidad, ¿no? Y van adoptando incluso prácticas culturales, pues, contemporáneas, ¿no? Porque entonces ya nos mandamos WhatsApp con las monjitas para pedirles hacerles el pedido de los panes, ¿no? Es decir, no, no, es de clausura sin ser de clausura. Y esta cosa es también súper interesante porque y así nombraba la charla, ¿no? La manifestación edificada, ya no solamente del patrimonio, sino del pensamiento de una época. O sea, lo que en su momento fueron pensados estos monasterios dentro de una cosmovisión barroca del deber ser de la mujer, pues esto también se va reestructurando en un tiempo y espacio contemporáneo en donde ahora son mujeres que manejan su auto para ir a comprar sus víveres, para ir a repartir su pan, que se meten a los hornos, es decir, hay una actualización también y me parece que esa actualización garantiza y muy a pesar de los puristas, ¿no? Pero garantiza la permanencia de estas manifestaciones culturales como prácticas, pero también como espacios y edificios, ¿no? Es lo que desde el patrimonio le llamamos la puesta en valor. Ujú. Sí, muy interesante esto que dices, pues eh, esto no me deja más que pensando que la cultura está en constante evolución y las prácticas culturales también tienen que ir evolucionando al orden de los tiempos, ¿no? Y ahorita que hablabas de la venta de pan, todo el año, me, me quedé pensando en el diálogo de la gestión cultural antepasado. Sergio, ¿recuerdas cuando Bernardo González nos habla del papel de los mercados, y la gastronomía como parte del patrimonio? Y bueno, es bien sabido que en los conventos, las monjas que ofrecen eh, una oferta gastronómica, pues también están contribuyendo a a la preservación de nuestro patrimonio gastronómico, pues, ¿no? Que además es reconocido a nivel mundial, la gastronomía mexicana,
y es otra forma de acercar a la gente a estos espacios y a esta parte del patrimonio cultural, en este caso a través de la gastronomía, ¿no? Bueno, y si y me permiten, bueno, primero les voy a decir que les mando saludos José Luis Pérez Cruz y yo quería comentarles que hay un trabajo fotográfico de la fotógrafa Marcela Taboada que Ujú. hizo un trabajo justamente de religiosas enclaustradas, ¿no? Sí se dice así, ¿no? Decíamos. Pues estas religiosas que nos comentaba Daniel que viven su vida dentro de, ¿no? Del claustro. Y ese se los recomiendo mucho a todos los que nos están mirando, porque como dicen, es complicado que nosotros sepamos qué pasa dentro de estos muros. Y recuerdo mucho que en la inauguración nos llevaron un rompope tan rico de verdad que yo creo que nunca había probado uno. Sé que ella estuvo aquí en Querétaro y en Puebla haciendo este proyecto, que fue un proyecto complicado, lo hizo para el Sistema Nacional de Creadores y fue un proyecto complicado principalmente por los permisos, ¿no? Los permisos de las órdenes que tenían que, pues a veces es muy difícil, ¿no? Le decían que tenía que recibir la orden casi del Vaticano, ¿no? Para que pudiera entrar. No sé cómo lo consiguió al final, ¿no? Pero bueno, es un trabajo muy interesante. Y también me acordé mucho de este trabajo que se hizo en Oaxaca de recuperar los órganos, ¿no? Los órganos de mi papá de saber más. También creo que ahí estaba involucrado ay, ahora a ver que me acuerde, que estaba en Instrumenta, no recuerdo bien, Instrumenta y la Ah, sí. fundación la Harper. pues, del fundación, señor Alfredo Harp, ¿no? ajá, que también fue muy interesante, ¿no? Los grandes órganos de estos lugares, los preciosos que están en Oaxaca, en todo el estado de Oaxaca. Y bueno, ese era mi Ahí José comentario. Luis, ahí José Luis Pérez también nos puede hablar un poco sobre esos órganos, ¿no? Y Él justo estuvo, también porque vi el nombre de José Luis, yo me estaba acordando y dije, ah, miren, aquí está José Luis que está aquí escuchándonos en Facebook, que estuvo muy involucrado también. ajá, estuvo muy involucrado en eso, ¿no? Bueno, pues el tiempo ya nos comió, ya se nos acabó el tiempo, pero realmente me da muchísimo gusto porque este diálogo ha sido muy interesante, ilustrativo, educativo, ¿no? Yo sigo pensando que el trabajo del gestor cultural no solamente está en gestionar las cosas, sino en hacer muchas cosas, como es acercar a los niños, a los jóvenes, inclusive a los adultos, a la formación, a la educación, al conocimiento claro de lo que tenemos como patrimonio, en el caso del patrimonio en México, ¿verdad? Que es riquísimo, ¿no? Nuestros conventos, ahora exconventos, muchos de ellos ya, ¿verdad? Pues están ahí y representan lo que decía Ruth hace un momento, ¿verdad? Lo que somos, ¿no? Lo que fuimos y pues indudablemente que lo que seremos también, ¿no? Ese es el monumento que no habla, pero que grita muchas cosas, ¿no? Que nos está diciendo muchas cosas, ¿no? Aquí en Oaxaca hay muchos exconventos también, y algunos de ellos, como el exconvento de los Siete Príncipes, está ocupado ahora por la Casa de la Cultura, que me parece está muy bien eso, porque le están dando una vida importantísima, ¿no? Al exconvento. El exconvento de Santo Domingo, bueno, pues parte de eso es el Museo Regional de Oaxaca, ¿sí? Y algunos otros que son como escuelas primarias o secundarias que están utilizados, estos exconventos, ¿no? Pero sí, lo decías muy bien hace un momento, Daniel, estás hablando de que estos conventos están vivos. No es cierto que sean edificios muertos ni por nada por el estilo, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una investigación como la que ustedes están haciendo y se reproduce y se da al público. Entonces, sabemos más la historia de ellos, ¿no? Ahora, los conventos
en Oaxaca de las Carmelitas, por ejemplo, pues bueno, lo que era el convento de los Siete Príncipes, donde estaban las Carmelitas descalzas, o el convento de San José en Oaxaca también, que era el de las Carmelitas supuestamente adineradas, ¿verdad? Pero que historias que contar, que son historias que nos remiten a nuestro pasado, a nuestras raíces, ¿no? No solamente la prehispánica, sino también la colonial, ¿no? Ujú. Y muchas veces el México moderno, ¿verdad? Entonces, creo que la importancia de este diálogo ha sido esencial para el apoyo a muchos de los gestores culturales que después, como decía Berta, se van a comunicar con nosotros y que les puede servir a ellos para su formación cuando están en las universidades, que ese es uno de los objetivos de diálogos de la gestión cultural, ¿no? Apoyar a todos los estudiantes de las universidades en gestoría cultural y a los creadores, a los emprendedores, a todos aquellos, porque hemos tocado todos los temas en esto, entonces que puedan apoyarse con el conocimiento, en este caso, de Daniel López, y sobre este patrimonio que es el Mazatlán. Pues muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Ruth, Muchas gracias. gracias, Berta, y los esperamos el próximo miércoles. Ahí Berta creo que tiene el diálogo que nos toca, y si no, pues ahorita la ponemos a buscar. Sí, pues Sí, muchas gracias. no, ¿Eh? adelante, adelante, adelante. Decía que muchas gracias. Eso, que los muros de esos edificios, me quedo con tu idea, Sergio, pues guardan las huellas de pensamientos, de espiritualidades en este caso, de tensiones, que son las que han moldeado nuestra identidad cultural, ¿no? Y creo que en la medida en la que nos involucremos en la preservación como ciudadanos por supuesto como gestores culturales, pero también como ciudadanos en la preservación de estos espacios, pues solo así seremos y nuestras generaciones futuras serán herederas de nuestro legado, pues, ¿no? Entonces, sí creo que como gestores culturales, como historiadores, este, no basta con llegar y admirar estos espacios, sino involucrarnos, proteger, reinventar estos espacios para que sigan contando la historia, ¿no? Yo me he quedado con esto y Daniel, pues no sé si quieras comentar algo y nos vamos a despedir. Pues nada, agradecer profundamente el espacio y la complicidad de la charla, porque bueno, creo que así como acomodaste el balón, pudo generarse este diálogo que espero pues sea de provecho, así como decía Sergio, para todas y todos los estudiantes y bueno, pues también el público en general y que sea pues esta invitación para revisitar desde otra perspectiva estos espacios en los que quizá día a día caminamos y voltearlos a ver desde otra perspectiva. Pues agradecido con todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo los invito a todos al próximo diálogo que va a ser con Iván González Vega este 26 de febrero. El diálogo es los relatos de las prácticas culturales escénicas en el periodismo cultural en el siglo XXI. Así que los invitamos a todos los interesados en estos temas de periodismo cultural, de teatro, de cultura escénica. Y pues agradecerte, Daniel y Ruth. Fue una maravillosa charla. Y pues nos despedimos entonces de todas las personas que están en Facebook. Nos quedamos ahorita en Zoom. No se desconecten. Y pues bueno, gracias a todos los que se conectaron por Facebook. Y pues bueno, hasta luego.